En el día de hoy te voy a hablar de un tema que ha generado muchísima polémica en los últimos días y ha generado muchísimo debate, y es que te voy a hablar de esa misteriosa fruta de la cual estaba hablando el Gorosei, y también te voy a hablar de si es la Gomu Gomu o si no lo es, y también te voy a dar una explicación que encuentro yo que tiene bastante lógica. Lo primero de todo, pedir perdón porque tengo una cara de sobado bastante importante. Me he levantado hace bastante poco y todavía tengo cara de estar dormido. ¿Importa eso? No, porque sigo estando hermoso, sigo estando bello, sigo siendo el más guapo, el más sexy, el mejor, el más humilde de toda la comunidad de One Piece en general, ya no solo de YouTube, rompiendo fronteras. Soy más guapo que el mismo Ichiro Oda. Y eso es complicado porque este señor tiene que ser como un ángel, tiene que ser esculpido por los mismos dioses. Para tener la cabeza para hacer eso, tiene que tener la cara, imagínate tú. Vale, como estaba diciendo al inicio del vídeo, vamos a hablar del tema de la fruta del Gorosei, y es que hay que ponernos muy en contexto con todo esto. Y es que en el capítulo 1037, si no recuerdo mal, vemos que el Gorosei está hablando de lo que es esta misteriosa fruta, y voy a leeros literalmente cuál es el diálogo que dicen para poder entender el resto de lo que es la teoría. Vemos que empieza lo que es la viñeta y dice: no puede ser, aún para nosotros esa fruta solo era una leyenda, es decir, como que ellos no han visto esa fruta como tal. Y dicen, era una leyenda que durante cientos de años no se sabía que había estado activa. Es decir, cuando dicen activa no se refieren a que tuviera el despertar ni nada, sino que estuviera en un usuario. Es decir, podría estar la fruta, muy bien, saben que es algo que no se va a destruir en principio, pero que no sabían que la tuviera ningún usuario. Esto es importante. Y hay un momento que dice: es por eso que hace tiempo el gobierno mundial se dio la tarea de cambiarle el nombre a esa Akuma no Mi. Por lo cual, a partir de aquí tenemos que ver que el gobierno mundial en cierto momento decidió cambiarle el nombre. A raíz de todo esto salieron miles de teorías, empezamos a teorizar todos de qué fruta estaban hablando, si era una fruta que no conocíamos, si era una fruta del mismo Zunisha, el cual es presentado después de este panel justamente, si era la fruta de Luffy. Y la fruta de Luffy, es decir, que yo fui de los primeros que dijo, bueno, seguramente no sea por el hecho de que no le van a cambiar el nombre a la Gomu Gomu, es decir, no veo yo que ahora, después de 1000 capítulos, le cambien el nombre. Pues bien, empiezo a pensar que sí es la Gomu Gomu, pero no de la manera que pensáis, no de la manera que pensáis, dejad que os explique. Después de seguir con este capítulo, llegamos a que más adelante hay ciertas cosas que ocurren en el manga, las cuales nos hacen dudar un poco, y es que vemos que en el capítulo 1041 mandan ejecutar a Luffy. Vemos que el Gorosei llama al CP0 y le dice: tenéis que quitaros de en medio a Luffy como sea. Esto obviamente podría ser por razones obvias, como que se está volviendo un emperador y todo eso y tal, pero muy posiblemente también tenga que ver con la fruta. Sobre todo porque en el reciente capítulo 1042, que cuando estoy grabando esto lo leí justo ayer, vemos que hay un momento que Kaido dice algo raro, como que no tiene mucho sentido los golpes que pega Luffy rebotando en el aire, ya que eso no es una propiedad de la goma. Y aquí pues nos hace dudar un poco, en plan, ¿qué pasa aquí? ¿Nos estás queriendo decir algo, Oda? ¿Estás queriendo decir que la fruta de Luffy no es la Gomu Gomu? ¿Estás queriendo decir que esa fruta de la cual habla el Gorosei es la Gomu Gomu? Pues sí, yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí, y hay aquí cosas que decir. Lo primero de todo, quiero decirte que estés tranquilo, que la fruta de Luffy es la Gomu Gomu. Sí o sí, seguro que es la Gomu Gomu. Es decir, te explico. La fruta de Luffy tiene que ser goma por cojones. ¿Por qué? Porque Luffy lleva más de 1000 capítulos con esa fruta, usando todos los ataques con Gomu Gomu no sé qué, no sé cuántos, y lleva toda la serie con esa fruta. No creo que ahora de repente Oda le cambie el nombre y diga, pues no es la Gomu Gomu, es la Brum Brum, por Brum Brum no Mi, por la puta cara, ¿saben? No creo que sea así. Y otro argumento bastante de peso es que tuvo la pelea con Enel, y en el cielo no le afectó la electricidad, es decir, Enel le pegó ahí 7000 millones de rayos que parecía un Pikachu enfadado, y al final Luffy le daba igual porque era de goma, por lo cual, si no es de goma, le tenía que haber dicho daño, lo que es la electricidad, ¿no? Esto se entiende bastante simple, por lo cual, sí, Luffy es de goma. Pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué pasa aquí con el tema de la fruta? Ahora voy a pasar a explicar cuál es el verdadero problema para el Gorosei de esta fruta y cuál es el verdadero problema que tenemos nosotros planteado en la obra. Es un poco complicado de explicar, así que voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Creo que el problema no es que Luffy tenga la Gomu Gomu, porque realmente sí que es una Gomu Gomu, sí creo que es una fruta que te convierte en un hombre de goma, pero el problema está en quien la tenía anteriormente. Mi teoría es que esta fruta perteneció a Joy Boy, o por ejemplo al mismo Nika, o a alguien así muy importante. De hecho, posiblemente podría ser Nika, porque en la presentación de Nika vemos una silueta en la cual, bueno, se le ve como medio doblado, como si fuera de goma, y tiene los brazos de una forma muy rara. Podría ser eso una representación de que era de goma, un guiño de Oda, podría no ser nada, pero yo aprovecho para comentarlo. Y la cuestión es que para mí esta fruta en un pasado, al tenerla Nika o tenerla Joy Boy, pues la llevaron a cierto nivel, como por ejemplo podría ser Luffy ahora desarrollando el Gear Force o estas cosas, que es un nivel bastante alto para lo que es la fruta de la goma. Y en su momento, al no tener enciclopedias, a esta fruta le llamarían de otra manera, es decir, a lo mejor le llamaban fruta de no sé qué,
y ahora os explico que podría ser este no sé qué porque ojo. Y es que hay que tener en cuenta una cosa que se nos dice en este mismo arco de Wano, y es que hay un momento en el que Hyogoro ve a Luffy usar el Gear Force y le dice que le recuerda mucho a un Mio. Y básicamente eso es como una especie de dios o algo así, es una especie de deidad. Y esto podría tener significado. A lo que quiero llegar con todo esto es que, ¿y si en un pasado Joy Boy o Nika tenían esta Gomu Gomu y la usaban de la misma manera que Luffy, llegando al Gear Force y desarrollando esa forma del Mio, o usando un despertar futuro que no vemos y desarrollando esa forma del Mio a una forma más exagerada? Y en su momento el Gorosei o quien fuera que combatió contra esas personas y le puso nombre a la fruta, le puso originalmente el nombre de la fruta del Mio o la fruta del dios de no sé qué, no sé cuántos, y que tenga que ver con la goma, alguna especie de deidad o algo así que tenga que ver con la goma, alguna especie de deidad que tenga que ver con el Mio o algo así. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que para mí en un pasado puede ser que Joy Boy o Nika tuvieran esta fruta, pero la llevaran a un nivel tan grande que al ver representado lo que es el Gear Force o haber representado el despertar que proporciona una transformación al cuerpo, no la consideraran una fruta de goma, sino que la consideraran una fruta de un dios o algo así, no sé cuántos, que podría llegar a serlo por otra parte. Es decir, por otra parte podría ser una fruta especial que te llevara a eso, o podría ser consecuencia de la misma Gomu Gomu. Eso es otra cosa que puede tener que ver también con tu cabeza y cómo la usas y tal. A lo que voy es que en el pasado, al tener esta fruta ellos, pues obviamente le dieron un nombre que no era la Gomu Gomu y se consideró una fruta de muchísimo poder y de muchísima peligrosidad para el gobierno. ¿Qué pasa? Que para que no sucediera esto de que supieran que esta fruta era del dios de no sé qué, no sé cuántos, pues decidieron cambiarle el nombre. ¿Y qué hicieron? La llamaron Gomu Gomu. Pero ¿qué pasa? Que para mí sí que es la Gomu Gomu. Es decir, puede ser que ahora sea la Gomu Gomu y que en un principio se llamara la fruta del dios mío o lo que sea, pero que fuera simplemente por el hecho de que en el pasado ellos no sabían qué era, ya que obviamente al tenerla un usuario y verlo en esa forma, pues lo consideraron directamente que era una fruta que te daba la capacidad de transformarse en eso. Es decir, si ahora, por ejemplo, Luffy, delante mía, yo no sé qué tiene la fruta de la goma y se transforma en el bicho ese gigante, pues voy a pensar que esa fruta te hace transformarte en ese bicho gigante, y es lo que pensaron en un primer momento. Más adelante ya la llamaron Gomu Gomu y luego se dieron cuenta que sí, que seguramente tendría el poder de la goma porque te podrías tirar, pero que luego se podía llevar hasta ese punto. Y puede ser que aquí Oda nos meta otra troleada. Puede ser que nos deje con la duda de si realmente es una goma, una fruta de la goma y punto, que tú puedes ser capaz de llevar hasta ese nivel con imaginación, usando la fruta y practicando, o podría ser por otra parte que sea justo lo contrario y que sí, que sea una fruta de un dios y no sé qué, y que tenga que ver con la goma o algo así, no sé cuántos. Y por eso el Gorosei tendría miedo, porque ellos piensan que es una fruta de un dios o algo así, cuando realmente es una fruta de la goma. Lo que pasa es que te lleva a pensar eso más adelante. Y aquí viene también otra cosa que nos ha podido meter Oda, que es súper curiosa y que creo que puede reforzar mucho el tema del Mio, el tema del Gear Force como un dios o algo así y tal. Y es que si nos fijamos, vemos que el Gorosei de repente se ha dado cuenta de esta fruta. ¿Por qué no se han dado cuenta antes? La explicación para mí podría ser justo esto del Gear Force. La prueba está en que desde que estamos en el nuevo mundo, desde que Luffy usa el Gear Force, creo que lo que es la marina o el gobierno mundial, mejor dicho, es la primera vez que ellos han visto el Gear Force de Luffy. Os explico el porqué. Si nos fijamos en Dressrosa, Luffy usa el Gear Force por primera vez, y ahí está gente como Fujitora, que es un almirante, y seguramente un almirante sea de las pocas personas en la marina que tenga una conexión directa con el gobierno mundial. Seguramente sea de las pocas personas. Si nos fijamos, Fujitora no pudo ver a Luffy en Gear Force porque es ciego. No pudo ver la forma, no pudo decir en qué se había transformado. Simplemente, ya está, no lo pudo ver, lo oyó y punto. Por lo cual Fujitora poca cosa le podía decir al gobierno sobre la forma de Luffy en Gear Force. Luego en Zou no hubo marines. Luego, por ejemplo, en Whole Cake tampoco hubo marines. Y ahora hemos llegado a Wano, que me la agarras con la mano, te falta calle. Y aquí en Onigashima es cuando hemos tenido al CP0 que ha ido informando de todo lo que estaba pasando. Ha ido informando de todo, es decir, de lo que dijo Hyogoro, de lo del Mio y todo el rollo ese, lo pudo haber dicho el CP0. De lo que estaba haciendo Luffy para pelear, lo podía haber dicho. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podrían haber dicho esto? Sería bastante lógico que si se han enterado de las derrotas de Sanji, de Zoro, y han informado de todo lo que iba pasando y de todo eso, ¿por qué no se han podido enterar de que Luffy usó el Gear Force? De hecho, lo usó en la parte de más abajo, es decir, lo usó cuando estaban en lo que era el salón principal, si no recuerdo mal, por lo cual es bastante lógico que el CP0 pueda haberlo visto y haber dicho, sí, Luffy tiene un nuevo power up que se pone así de esta manera. Y en ese momento, el Gorosei
habría recordado esto y diría, ostras, tiene esta fruta, o sea, tiene esta fruta, y la gente diría, bueno, pero entonces ¿por qué no lo hemos sabido hasta ahora si tiene esa fruta? Y entonces se darían cuenta que claro, que le cambiaron el nombre a esa fruta y que era la Gomu Gomu. Es decir, que ahora es la Gomu Gomu, pero que realmente es lo de antes, que podría ser la del dios o no y tal. Y de esta manera, cuando se nos revele esto al final de Wano, toda nos empezaría a meter de nuevo la duda de si Luffy tiene la Gomu Gomu y ha sido todo fruto de su entrenamiento, o realmente tiene una fruta de un dios y le han dado medio poder regalado o lo que sea y ha tenido la cosa más fácil y en verdad solo tiene que ver con la goma. Esto creo que va a ser un debate muy interesante y yo realmente lo veo posible, simplemente por el hecho de que la Marina o el gobierno mundial no ha visto el Gear Force hasta ahora. Hasta que no hemos llegado a Wano no lo han visto. Y justamente cuando han visto el Gear Force, da la casualidad que han hablado de la fruta y de repente quieren matar a Luffy. Se me hace muy raro esto. Así que yo realmente pienso que puede ser así. Y muchos diréis, bueno, esto de lo que pasó del Gear Force y tal, hace muchos capítulos. Ya, recordad que esto está pasando en muy poco tiempo. Recordad que esto está pasando todo en una misma noche. Es decir, podían haber avisado allí, haber informado de lo del Gear Force, haber vuelto y todo el rollo y haberlo explicado tranquilamente, y de esta manera lo sabría el gobierno mundial. Por lo cual, esta es mi teoría. Yo creo que la fruta que está buscando el Gorosei, la fruta de la que habla, es la de Luffy, y el problema es que ellos mismos, con el cambio de nombre y debido al desconocimiento que tuvieron en su día, porque la fruta la tenía Nika o Joy Boy, la identificaron como una fruta más poderosa de lo que era, cuando realmente era todo fruto de la habilidad de esa persona. Y Oda nos va a querer meter ese debate. Simplemente es una idea loca que tengo. Tengo alguna otra idea sobre lo que podría ser el tema de la fruta y todo esto, pero esta quería comentarla por si las moscas. Así que, bueno, pues nada, simplemente eso. Si te ha gustado la teoría, déjame un like. En los comentarios quiero que me dejes aquí tu opinión y que me dejes tu teoría, si tienes también alguna o lo que sea, que me dejes todo lo que opines. También puedes suscribirte al canal, que estamos ya cerca de los 22.000. Suscríbete, coño, que es gratis. Te puedes hacer miembro del canal para unirte al Discord de miembros exclusivos y tal, y apoyar el canal económicamente. Y antes de despedirme, por aquí te dejo una lista de reproducción con mis mejores teorías para que le eches un vistazo. Y por la parte de aquí te dejo una lista de reproducción con un preguntas y respuestas, una lista de reproducción de esas. Así que nada, échale un vistazo a la que más te apetezca. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.